Supercrack Estrella presenta. Se perdió un avión del equipo soviético 1966 en la Antártida. Nada se ha contado de este avión desaparecido, secretismo total. Este avión desapareció en la base AB Dobrowolski. Tiene un nombre polaco porque está bajo control polaco, pero antes esta base era rusa. Los rusos regalaron esta base a los polacos. Sorprende que con lo mal que se llevan los rusos y los polacos estos regalaran esta base de la Antártida, sobre todo si tenemos en cuenta que en esta base hay un ovni que se puede ver con el Google Earth. Tenemos que pensar que este avión desaparecido fue secuestrado por los ángeles caídos extraterrestre y llevados a la tierra hueca. La base AB Dobrowolski, en polaco. Stakheim. Antoniego Bolesław Dobrowolskiego, fue la primera estación de investigación científica de Polonia en la Antártida. Se ubica a orillas del lago Algae en el oasis Bunger en la costa Knox de la tierra de Wilkes. El nombre de la base fue puesto en homenaje al geofísico, meteorólogo y explorador antártico polaco Antoni Bolesław Dobrowolski. Fue la base Oasis que la Unión Soviética transfirió a Polonia el 23 de enero de 1959. La base fue abierta el 15 de octubre de 1956 por la Expedición Antártica Soviética y nombrada Oasis, en ruso. Fue utilizada por los investigadores de la Academia Soviética de Ciencias hasta el 17 de noviembre de 1958. Los estudios se centraron en glaciología, meteorología, aerología, geofísica, magnetismo, sismología, hidrología, biología, y en las observaciones de las auroras polares. La base se compone de dos casas de madera, calefaccionadas por leña y carbón, y pabellones más pequeños. En un glaciar a 15 kilómetros de la base se encuentra un campo de aviación utilizado en los meses de verano. Los aviones en invierno podían aterrizar en la superficie congelada del lago. El 23 de enero de 1959 la base fue transferida a Polonia. Fue atendida brevemente por unas pocas semanas por una expedición de la Academia Polaca de Ciencias, que llevó a cabo una serie de estudios, principalmente en los campos de la gravimetría y geomorfología. Los dos principales edificios fueron nombrados Varsovia y Cracovia. La estación no se ha utilizado con regularidad debido a la falta de fondos y los altos costos de transporte aéreo, por lo que durante varios años los científicos polacos no participaron en las expediciones antárticas. La base fue visitado en el verano antártico de 1965-1966 por un grupo de 4 geofísicos polacos, acompañados de soviéticos. Durante esta expedición se perdió un avión del equipo soviético que aterrizó en el hielo del lago, que era demasiado débil y la máquina se hundió. El intento de enviar el siguiente grupo de investigación de la base en 1973-1974 finalmente no se llevó a cabo. Fue reabierta entre el 22 de febrero de 1979. Los participantes realizaron una investigación en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la geomorfología, gravimetría, la meteorología y la topografía. El 21 de febrero de 1979, después de un colapso repentino por las condiciones meteorológicas, el equipo tuvo que ser evacuado a la estación a la base Mirny. Desde 1979, la estación no está en uso. En 1987 exploradores polares soviéticos visitaron la base y establecieron nuevos edificios a unos 200 metros al oeste de los edificios más antiguos, denominándose la base Oasis II, siendo utilizada en verano hasta mediados de la década de 1990. Polonia volvió a establecer una base en la Antártida el 26 de febrero de 1977, cuando inauguró la base Henryk Arctowski, el edificio del observatorio magnético en la base Dobrowolski, con una placa en conmemoración de la inauguración de la base Oasis en 1956, han sido designados como sitio y monumento histórico SMH-10 observatorio en estación soviética Oasis, a propuesta de la Unión Soviética, conservado por Rusia, en una reunión consultiva del Tratado Antártico en 1972. El pilar de hormigón construido por la primera expedición antártica polaca en la estación Dobrowolski en Cerro Bunger para medir en enero de 1959 la aceleración de la gravedad con relación a Varsovia, de conformidad con el sistema Potsdam, ha sido designado como sitio y monumento histórico SMH-49 pilar en Cerro Bunger, a propuesta y conservación de Polonia en 1985. Un proyecto de alto secreto nazi. Túneles subterráneos. Fábricas ocultas de armamento. Búnkers para proteger la cúpula nacionalsocialista, puede que al mismísimo Hitler. No me digas que no parece una película bueno, probablemente de las malas, vale. Pero, aunque no se conocen los detalles, esos túneles existen y están en Polonia.
más precisamente en la región de Baja Silesia, no muy lejos de Wrocław. Puede que este ovni en esta base polaca de la Antártida sea uno de esos ovnis que los nazis tenían en la Antártida. Te hablamos de ese proyecto secreto, de nombre en código DRS, el gigante en alemán, de los túneles que se llegaron a excavar en diferentes complejos, de cuáles de esos complejos se pueden visitar y cómo y de nuestra experiencia en uno de ellos. La ciudad subterránea de Osouka. Finales de verano de 1943. La Alemania nazi es golpeada por los cada vez más frecuentes incursiones aéreas aliadas. La cúpula del partido decide reubicar parte de su armamento estratégico hacia zonas más seguras del país, incluyendo la Baja Silesia. Sí, esta región pasó a ser parte de Polonia solo tras la guerra, pero entonces, y desde hacía siglos, era territorio prusiano/alemán. Al mismo tiempo, se empiezan a desarrollar planes para la protección de ese armamento que incluían la construcción de refugios subterráneos. Estos se usarían también como fábricas para nuevo armamento y como refugios antiaéreos para miembros del gobierno. Entre ellos, el mismísimo Hitler, cuyo cuartel general se habría tenido que trasladar a los túneles bajo el castillo de Xi. Pero eso parece porque se sabe poco. Lo que está claro es que existe una misión secreta nazi con nombre en código DRS que prevé la construcción de kilómetros y kilómetros de túneles. Túneles construidos en las montañas del Búho por su composición, la roca, gneiss, particularmente dura, y reforzados con cemento y acero. Conectados por caminos y ferrocarriles de vía estrechas, abastecidos de agua, electricidad y líneas telefónicas y hasta con sistema de alcantarillado. El objetivo del proyecto sigue sin estar del todo claro debido a la falta de documentación, pero las hipótesis de la fabricación de armas secretas y del cuartel general de Hitler están ahí. El último hecho claro es que los túneles nunca se llegaron a completar. Antes de la liberación de la zona por parte del Ejército Rojo, en mayo de 1945, los campos de concentración se evacuaron y los prisioneros fueron llevados a Mauthausen. Solo unos pocos enfermos quedaron atrás y los supervivientes pudieron contar su vida en los túneles del proyecto del gigante. Hasta la fecha se habían abierto solo unos 10 kilómetros de túneles. ¿Y si en estos túneles también se escondía el tesoro de los nazi, incluido lo robado a los judíos? ¿Y si el famoso tren del oro nazi estuviera guardado ahí? Si no sabes qué es el tren del oro nazi, es un legendario convoy blindado repleto de oro que habría salido de Wrocław hacia Berlín al final de la guerra y que nunca llegó. Esta leyenda sigue viva y en 2015 pareció volverse real. Fue entonces cuando dos historiadores aficionados aseguraron haber descubierto con un radar terrestre el mítico tren en los túneles bajo las montañas del Búho, a 50 metros de profundidad. Un político polaco hasta lo anunció. Aquí puedes ver el video publicado en el canal de YouTube del Daily Mail. Eso sí, el descubrimiento quedó en nada. Si quieres saber más, puedes leer este artículo de El Confidencial. La visita a la ciudad subterránea de Osouka. Todo esto nos lo fue contando Daniel, sí, por lo visto también es un nombre polaco. El simpaticísimo guía que recorrió con nosotros el complejo de Osouka. Daniel estuvo trabajando unos años en España antes de volver a su Polonia natal tras la crisis, así que tuvimos guía en español y todo. Como teníamos tiempo para visitar solo uno de los complejos, elegimos el de Osouka. Es, según hemos leído, el más interesante. Daniel nos confirmó que es el que tiene la mayor cantidad de túnel accesible entre los complejos de las montañas del Búho, Góry Sowie en polaco, Eulengebirge en alemán. Un proyecto de alto secreto nazi. Túneles subterráneos. Fábricas ocultas de armamento. Búnkers para proteger la cúpula nacionalsocialista, puede que al mismísimo Hitler. No me digas que no parece una película bueno, probablemente de las malas, vale. Pero, aunque no se conocen los detalles, esos túneles existen y están en Polonia. Más precisamente en la región de Baja Silesia, no muy lejos de Wrocław. Túneles nazi Polonia complejo Osouka túnel roca. Te hablamos de ese proyecto secreto, de nombre en código DRS, el gigante en alemán, de los túneles que se llegaron a excavar en diferentes complejos, de cuáles de esos complejos se pueden visitar y cómo y de nuestra experiencia en uno de ellos. La ciudad subterránea de Osouka. No te quedes solo con la visita a los túneles nazi y echa un vistazo a nuestro artículo de Wrocław a la Baja Silesia. Túneles nazi, castillos, minas de oro y robots. Si tu viaje comienza en Breslavia, aquí tienes los lugares imprescindibles que visitar en Wrocław. Los túneles nazi en Polonia. ¿Qué es el proyecto DRS? Finales de verano de 1943. La Alemania nazi es golpeada por los cada vez más frecuentes incursiones aéreas aliadas.
La cúpula del partido decide reubicar parte de su armamento estratégico hacia zonas más seguras del país, incluyendo la Baja Silesia. Sí, esta región pasó a ser parte de Polonia solo tras la guerra, pero entonces, y desde hacía siglos, era territorio prusiano/alemán. Al mismo tiempo, se empiezan a desarrollar planes para la protección de ese armamento que incluían la construcción de refugios subterráneos. Estos se usarían también como fábricas para nuevo armamento y como refugios antiaéreos para miembros del gobierno. Entre ellos, el mismísimo Hitler, cuyo cuartel general se habría tenido que trasladar a los túneles bajo el castillo de Xi. Pero eso parece porque se sabe poco. Túneles nazi Polonia complejo Osołka túnel. Lo que está claro es que existe una misión secreta nazi con nombre en código de RIS que prevé la construcción de kilómetros y kilómetros de túneles. Túneles construidos en las montañas del Búho por su composición, la roca, gneiss, particularmente dura, y reforzados con cemento y acero. Conectados por caminos y ferrocarriles de vía estrechas, abastecidos de agua, electricidad y líneas telefónicas y hasta con sistema de alcantarillado. El objetivo del proyecto sigue sin estar del todo claro debido a la falta de documentación, pero las hipótesis de la fabricación de armas secretas y del cuartel general de Hitler están ahí. Túneles nazi Polonia complejo Osołka túnel luz. ¿Qué más sabemos de los túneles nazi de la Baja Silesia? Otra cosa que está clara es que, para la construcción de esos túneles, se necesitaron miles de trabajadores, especializados del eje, forzados, prisioneros de guerra y prisioneros de los campos de concentración. Muchos murieron como resultado de agotamiento, malnutrición o enfermedades. Se declararon 2 epidemias de tifus. En 1944, se creó una red de 11 campos de concentración de judíos que dependía del de Gross-Rosen, solo para proveer de mano de obra al proyecto. Los campos estaban posicionados estratégicamente cerca de los accesos a los túneles, para que los prisioneros llegaran en el menor tiempo posible, a pie, y optimizar el trabajo. La Gestapo, que supervisaba a los prisioneros, hacía turnos de 4 horas, mientras que ellos trabajaban de 5 de la mañana a 10 de la noche. Se estima que trabajaron en el proyecto unas 13.000 personas y que unas 5.000 murieron. Túneles nazi Polonia complejo Osołka túnel roca. ¿Sabías que el número de muertos es otro de los datos que se desconoce? Los alemanes apuntaban las muertes de los prisioneros usando su número. Pero se sabe que, tras su muerte, el número era reutilizado. Los fuertes aguantaban hasta 4 meses antes de morir. Otros, una semana. La media de vida, una vez que se empezaba a trabajar en los túneles, era de 2 meses y medio. El último hecho claro es que los túneles nunca se llegaron a completar. Antes de la liberación de la zona por parte del Ejército Rojo, en mayo de 1945, los campos de concentración se evacuaron y los prisioneros fueron llevados a Mauthausen. Solo unos pocos enfermos quedaron atrás y los supervivientes pudieron contar su vida en los túneles del proyecto del gigante. Hasta la fecha se habían abierto solo unos 10 kilómetros de túneles. Túneles nazi Polonia complejo Osołka cámara. El tren del oro nazi. ¿Leyenda o realidad? ¿Y si en estos túneles también se escondía el tesoro de los nazi, incluido lo robado a los judíos? ¿Y si el famoso tren del oro nazi estuviera guardado ahí? Si no sabes qué es el tren del oro nazi, es un legendario convoy blindado repleto de oro que habría salido de Wrocław hacia Berlín al final de la guerra y que nunca llegó. Esta leyenda sigue viva y en 2015 pareció volverse real. Túneles nazi Polonia complejo Osołka vagonetas. Fue entonces cuando 2 historiadores aficionados aseguraron haber descubierto con un radar terrestre el mítico tren en los túneles bajo las montañas del Búho, a 50 metros de profundidad. Un político polaco hasta lo anunció. Aquí puedes ver el video publicado en el canal de YouTube del Daily Mail. Eso sí, el descubrimiento quedó en nada. Si quieres saber más, puedes leer este artículo de El Confidencial. La visita a la ciudad subterránea de Osołka. Todo esto nos lo fue contando Daniel, sí, por lo visto también es un nombre polaco. El simpaticísimo guía que recorrió con nosotros el complejo de Osołka. Daniel estuvo trabajando unos años en España antes de volver a su Polonia natal tras la crisis, así que tuvimos guía en español y todo. Como teníamos tiempo para visitar solo uno de los complejos, elegimos el de Osołka. Es, según hemos leído, el más interesante. Daniel nos confirmó que es el que tiene la mayor cantidad de túnel accesible entre los complejos de las montañas del Búho, Gorysowie en polaco, Eulengebirge en alemán. Túneles nazi Polonia complejo Osołka mapa. Además, en Osołka hay unas cuantas estructuras peculiares, como nos explicó delante del gran mapa que da la bienvenida al complejo. Una es el llamado casino de 50 metros de largo.
Sí, también había áreas para que los jefes descansaran y disfrutaran. Otra es una gran estructura de hormigón llamada gimnasio, aunque no sabe realmente qué función tenía. Mide 30 metros x 30 metros x 20 metros y pudo ser casi cualquier cosa. Un taller donde probar armas, un laboratorio de investigación para experimentos con humanos como los llevados a cabo por Mengele, un búnker o una fábrica de motores, de cohetes B-2 o de otro tipo de armas, un reactor atómico. Tiene capacidad para 10.000 personas. Eso sí, solo podrían quedarse aquí unas 3 o 4 semanas y salir de noche, no hay suficiente aire. También hay un pozo, la llamada central eléctrica y enormes almacenes. Ahora sí, es hora de entrar a los túneles y ponerse el casco. Hay 2 entradas accesibles, pero los turistas entramos y salimos por la misma. No están conectadas, faltaron 40 metros para unirlas. Son muy pocas las personas que han tenido la oportunidad de visitar la Antártida y ver sus paisajes blancos y congelados. Hay personas que creen que si no pisan este territorio lo podrán conocer desde el aire, pero lo cierto es que esto no es posible debido a que ningún avión sobrevuela el territorio. Recientemente, este tema se volvió tendencia en las redes sociales, pues el usuario @NicoViaja solo publicó un video en el que se preguntaba: ¿por qué desde Sudamérica para ir a Australia tienes que dar toda la vuelta en vez de ir en línea recta y pasar por la Antártida? Por esta razón, la usuaria Marta Alonso, @marta.ayo, han explicado por qué los aviones no vuelan por este frío continente. Primero comentó que esto no se debe a ninguna razón paranormal, ni misteriosa, ni conspiranoica. Claro está, esto no se cree ni ella, sino que según la regulación de la Organización de Aviación Civil Internacional ETOPS, una de las principales causas es la seguridad, pues existe una distancia máxima en la que los aviones no pueden alejarse de un aeropuerto alternativo diferente al que está marcado en la ruta de vuelo. La mayoría de aviones tienen el límite en 180 minutos, es decir, estando en el aire solo pueden tardar, como mucho, 180 minutos en llegar a un aeropuerto. Esto para el 95% del planeta Tierra funciona bien, aclaró Alonso. En el caso de la Antártida, esto no es sencillo, ya que el aeropuerto más cercano es el de Ushuaia, en Argentina, que está a una distancia de 4.000 kilómetros, aseguró. Asimismo, contó que los aviones no pasan por allí por el frío, pues el combustible puede congelarse a 47°, algo que puede ser muy peligroso. También, comentó que para volar en estas condiciones los pilotos necesitan un entrenamiento especial. Por último, recordó que en caso de emergencia y tengan que aterrizar en la Antártida, los pasajeros deberían tener trajes especiales para poder sobrevivir y obviamente a las aerolíneas no les sale económico equipar los aviones con todo lo que necesitan. Tiene más sentido encontrar otras rutas, concluyó. Vale la pena mencionar que en el mundo hay otros lugares que no pueden sobrevolar como el Polo Norte, el Himalaya y otros sitios como la Meca, la casa de George Washington o Disneyland. Si el video de Supercrack Estrella te gustó, compártelo.